quiero presentarte la segunda parte de la reparación de esta radio Intermodelo Kenia. Y antes que nada quiero agradecer a todos los comentarios que ha habido respecto a dónde puede estar el fallo para que todavía este transistor no funcione. De verdad, muchas gracias. Lo más importante, yo creo, ese conocimiento, esas ganas, ese ver el vídeo con detalle es lo que más agradezco. La señal que has visto es, digamos, rompiendo el condensador de 300 picofaradios que va al emisor del tercer transistor. Y lo curioso es que el transistor suena. Condensador abierto. Muchas de las aportaciones que he leído en los comentarios se dudaba precisamente de los condensadores. Hay quien dudó efectivamente del transformador de frecuencia intermedia, muy bien dudado. Pero para evitar todo esto, lo que yo hice fue polarizar el tercer transistor, con una resistencia de 130 ohmios directamente, quitando todo ese otro conjunto de que podría estar constituido pues con lo que es la frecuencia intermedia y la resistencia que tenía. O sea, he polarizado el colector directamente. Y como puedes ver, hay señal. El transistor, por supuesto, sigue funcionando. Y ahí hay una señal más amplia que la anterior. Y cuando me refiero a anterior, es la anterior en el mismo punto, es decir, donde nos quedamos la vez pasada. Nos quedamos viendo, la señal en colector. Ahora, por el hecho de quitar frecuencia intermedia y hacer una polarización directa en el colector del tercer transistor, tengo una señal más amplia. Bueno, he vuelto a polarizar normal, es decir, de acuerdo a esquema, de acuerdo al transistor como viene, de origen. Y puedo observar, y esto es una cosa que desde el principio me aconteció, que el movimiento del potenciómetro no influye en el volumen de salida de la emisora que estoy escuchando. Y la señal que ves en el osciloscopio pues puede ser un poquito más pequeña que cuando tenía resistencia directa al colector. Seguí trabajando la baja frecuencia y hay una cosa que todavía no la tengo muy clara, pero sí me parece que me acontece, que yo estoy metiendo baja frecuencia en el diodo detector y tampoco el potenciómetro me regula. Pero digo, esto hasta ahora me sale un poco en contradicción, pero bueno, así es lo que pasa. Estoy metiendo ahora el tono de 800 en el punto medio del potenciómetro, pero quiero que te fijes en un hilo rojo fino que hay ahí. Ese es el que trae la señal de baja frecuencia. Ese hilo rojo que te señalo ahí su contacto. Bueno, y simplemente, pues casi estoy demostrando lo de siempre, que la baja frecuencia funciona. Mira, he quitado el hilo rojo que me venía del potenciómetro y he puesto los 800 en el extremo donde iba ese hilo rojo. Y ahora sí el potenciómetro me está regulando. Cuando he quitado, lo que venía desde la radio, lo he dejado como más abierto el potenciómetro y le estoy metiendo la señal de 800 en el extremo del potenciómetro y me está regulando. Señal en el circuito oscilante. Como dudaba de todo, otra vez empecé desde atrás. O sea, esto aporta muy poca información a lo que ya conocemos. Pero bueno, es el orden que yo en aquel momento volví a mirar. O sea, dije, bueno, voy a ver qué está pasando. Sí, le estaban lógicamente en este momento metiendo una señal de alta frecuencia. Emisor transistor 2. Milivoltios. Emisor transistor 3. Se escucha sin pasar a... Asegurado que la alta frecuencia iba, fíjate qué curioso que tengo abierto el hilo que va al potenciómetro. Es donde he metido la sonda del osciloscopio. La señal de baja frecuencia. Y estoy escuchando, a pesar de no llevar la señal de baja frecuencia directa del receptor.
Mira, esto ya es otra dimensión. ¿Qué crees que es lo que habré cambiado? Eso que de alguna forma, bueno, no me extraña que no se haya dado con el componente exacto, porque a mí me ha costado mucho y ya diré por cuáles son las cosas que de alguna forma despistan. Pero en este momento ya tiene un audio fuerte y además regulado. Mira, aquí puedes seguir escuchándolo. Merece la pena después de tantas horas de trabajo y por tu parte de tantas horas no, pero sí minutos, casi una hora de visualización, poder escucharlo un poco y seguir pensando qué componente era el clave para que nosotros no pudiésemos estar escuchando como estamos escuchando ahora. Este es el componente degradado. El diodo detector. ¿Por qué no fuimos a él? Porque se escuchaba, por lo que sea, había una detección por ahí y se escuchaba en el altavoz. Y eso es lo que me llevó, creo que a mí y a todos vosotros, a considerar que el diodo detector podría estar bien. El diodo detector estaba en corto. Y esta es la explicación de lo que yo creo que ha pasado o de las cosas que hemos visto. Por supuesto, será totalmente criticable, mejorable y a lo mejor no tengo razón, pero para mí es esta. Vamos a ver. Cuando el diodo detector está en corto, la carga que ve el secundario del transformador de frecuencia intermedia, ten en cuenta que esta frecuencia intermedia estará llegando a unos 480 kHz. Pues con esa frecuencia, digamos, la impedancia que presenta la capacidad que está después del diodo es aproximadamente 73 ohmios. Como puedes comprender, esa es una carga muy fuerte que se ve reflejada en lo que es el primario del transformador de frecuencia intermedia. Por eso sucede que cuando polarizo con una resistencia de 330 tenía un poco más de excursión de señal de esa de FI que yo tengo en el colector del tercer transistor. Y por lo tanto, cuando yo ya ponía toda la cadena, es decir, cuando ya ponía todo el circuito normal, como es el esquema, lo que estaba aconteciendo es eso, el reflejo de una impedancia de salida del transformador de frecuencia intermedia, una impedancia muy baja que se veía también reflejada como muy baja en el colector del tercer transistor. Bien, y alguien me puede decir, ¿y lo del potenciómetro? Aquello que no regulaba cuando yo le ponía la señal de 800 hercios en el diodo. Bueno, yo creo que lo que acontecía es que si te fijas bien en los extremos del potenciómetro de 10K, lo que sí hay es también un corto. Es el corto producido por el diodo y el transformador, el secundario, el transformador de frecuencia intermedia. Con lo cual ya el funcionamiento del potenciómetro es malo. Por eso cuando yo levantaba el punto en el cual venía la señal de baja frecuencia, ese hilo rojo que te señalé, el potenciómetro estaba limpio, estaba perfecto y funcionaba muy bien como un potenciómetro. Bien, y si queremos ver señales, esta es la señal que hay en el tercer transistor en su colector, donde nosotros no veíamos apenas amplitud de la señal. Ahora tengo una amplitud buena porque es que además está el circuito resonando. Ten en cuenta que es una frecuencia intermedia y ahí es, de alguna forma, lo que facilita es tener ahí la señal máxima. Una señal que luego verás es una señal de unos 480 kHz. Yo antes dije 450, 60 y yo creo que me da a mí la sensación que la frecuencia intermedia de este transistor está en 480 kHz. Y ya con esto acabo. Y acabo haciendo un pequeño resumen de lo que nos ha acontecido. Yo creo que lo más difícil, digamos, de poder sospechar del diodo era porque tenía yo la capacidad de escuchar las emisoras sintonizadas, aunque es verdad que ese nivel era muy bajo. Eso es lo que a mí por lo menos no me llevó a sospechar del diodo hasta cuando empecé a ver esos comportamientos extraños que existían al meter la baja frecuencia en el potenciómetro, digamos, que ataca al amplificador. Vuelvo a insistir, agradezco mucho los comentarios, la gente que de alguna forma ve, elabora, trabaja y piensa qué es lo que está mal. Y sin más, voy a dejar esta señal que se vaya viendo
y luego voy a presentar el transistor pues para que se vea bien su forma externa. Ya digo, tiene un reloj que tiene un contacto cuando programas la alarma que permite que funcione como un reloj, en este caso despertador o un transistor despertador. Había una carta a un restaurante y ponía morcilla de euros. Oye, qué mala. Pues bueno, esto es lo que tenemos que evitar en el tiempo, ¿no? El que cuando alguien te diga probé una morcilla de euros, qué mala, en cierto modo entra una congoja. Sepamos defender aquello tan bueno que Desconocemos poquito, es verdad. Poquito, pero... de o bien hacer conmigo algún tipo de terapia psicológica o ser un poco más creativos, que es lo que se lleva muy Fuerte con este desarrollo estudiantil, porque entiende que es uno de los ejes para el crecimiento económico y por lo tanto para el bien. Portera y presentadora, entre otras muchas cosas. He visto que también es actriz. Bueno, el caso que ha sido fotografiado en muchas ocasiones y siempre le ven con el mismo Pero bañador. entonces, ¿cómo lo lava? Quiero decir, si tú... Aquí se acaba. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.